Dios bendiga a todos, a los que nos escuchen aquí en Estados Unidos y fuera y otros países igualmente. Gloria a Dios, damos gracias al Señor por estos medios ahora, que podemos compartir la palabra del Señor, y así todos también los que desean oír la palabra de Dios pueden tener acceso y escuchar así en vivo también. Gloria a Dios, Dios bendice a todos entonces en esta tarde. Vamos a leer, entonces, ¿ya están listos? Vamos a leer Hechos 11, 19, y dice así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino desde la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Amén. Dios les bendiga, hermano. Puede tomar su lugar. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a orar al Señor un breve momento. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, mi Dios, por este momento que hemos dado lectura a esta palabra. Gracias, Cristo, y con todo nuestro corazón creemos, Señor, que esta palabra también tu vía es para nosotros, para todos aquellos que desean escuchar tu palabra, es para todos. Gracias, Cristo. Aquí también oímos que tu mano estaba a favor para guiarlos. Igualmente ahora deseamos que tu mano nos guíe, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, hermanos. Aquí tenemos una vez más una oportunidad de oír la palabra del Señor. Una oportunidad más de conocer la voluntad de Cristo. Y las Escrituras que el Señor, por su misericordia, nos dejó escrito, es para que así llegamos nosotros a conocer el amor de Cristo. El amor de Cristo es desde generación y en generación, no tiene límite, no se termina. El amor es hasta que sobrepasa y permanece para siempre. Aleluya. Así, hermanos, conocemos el amor de Cristo. Aquí nos dice, después que dieron muerte a Esteban en Jerusalén, porque Esteban era un creyente, era un griego, ¿verdad? Pero se convirtió a Cristo, y luego iba a evangelizar a los helenistas que hablaban también griego, pero a ellos no les gustó. Entonces lo que querían era matarlo, y consiguieron, lo mataron, y entonces persiguieron a los demás hermanos, y el temor, ¿verdad?, de la persecución llegó sobre los hermanos, y de esa causa salieron pues de Jerusalén, se fueron a otros lugares. Pero aquí nos dice, hermanos, encontramos aquí, dice el verso 19, ahora bien,
los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban. Esta persecución los hizo salir de Jerusalén. Se fueron a otras ciudades donde ya no podían los perseguidores llegar, pero aún llegaron, ¿verdad? Estas ciudades eran fuera de Jerusalén, ya estaban bajo el imperio romano. Ahí había judíos y griegos, pero ya eran otras jurisdicciones. Estos hermanos se fueron para allá, huyendo, y así dice aquí, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Estas tres ciudades nos dan nombres, ¿verdad? Las ciudades donde estos hermanos llegaron. Y aquí vemos también, dice que estos hermanos llegaron ahí. Habían judíos, entonces estos hermanos buscaban, algunos hermanos buscaban nomás a los judíos, y a los judíos les hablaban del evangelio. Pero también ahí habían otros que iban a Jerusalén también, que nos dice aquí, dice, pero habían algunos de ellos hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos. O sea que estos eran griegos, no eran judíos, no eran israelitas, eran de Grecia, hablaban griego. Pero estos hombres que habían sido creyentes en Jerusalén, que eran también de otras ciudades, y también se huyeron y llegaron estos sí hablaron a los de Grecia. Y así entonces estos creyeron en Cristo. Quiero darles estas ciudades que nos dice aquí: Fenicia, Chipre y Antioquía. Estas ciudades eran ciudades donde llegaron los que iban huyendo. Entonces Fenicia nos dice era una ciudad principal de Tiro y Sidón. En tiempos antiguos los israelitas daban a Fenicia el nombre de Canaán. Son los que vivían ahí, eran cananeos, según nos dice Isaías 23:11. Y a sus habitantes el nombre le daban cananeos. Según este pasaje, los cananeos eran principalmente descendientes de Cam. El territorio donde se instalaron los fenicios tenían buenos puertos naturales. El Líbano poseía reserva inagotable de madera, con la que los fenicios emprendieron la construcción de navíos. Esta nación destacó en el arte de navegación, se lanzaron al comercio con regiones mediterráneas más alejadas, implantando además colonias. Aleluya. Dice, el territorio de Tiro y Sidón que Jesús recorrió se hallaban en Fenicia. Mateo 15:31, Marcos 7:24 al 31. Estas ciudades eran ricos. Fenicia eran ciudades donde económicamente estaban prósperos, porque ahí dice, ellos tenían en sus montañas madera de cedro. Wow, madera carísimo, madera de lujo. Inclusive dice que cuando el rey David vivía, él edificó casas, ciudades de pura madera de cedro. Y también cuando Salomón construyó el templo, de allá sacaron la madera. Ellos dieron madera a Salomón para construir el templo. Era pura madera
de cedro, ¿verdad? Entonces ellos empezaron sus negocios y suplían madera para todos aquí los lugares circunvecinos, eran ricos, y como tenían madera buena, ellos empezaron a ir a construir barcos, ¿verdad? Entonces sus negocios de ellos era la navegación, y vendían, ¿verdad? Y todos esos negocios se los hizo a ellos ricos, tenían dinero, tenían económicamente hablando estaban bien. Esto era Fenicia, y Jesús visitó, ¿verdad?, estas regiones. Por ejemplo, Tiro y Sidón, Jesús los visitó antes, cuando él estaba, ahí nos explica en Mateo 15, 21, Marcos 7, 24 hasta el 31. Y en cuanto al culto, ellos adoraban a Baal. Ellos como eran cananeos, ahí pues el dios conocido era Baal y Astaret, que también conocen por Astarot. Entonces económicamente ellos eran ricos, religiosos, no conocían a Dios, ¿verdad? Sus cultos principales era Baal. Pero miren, hermanos, lo que estoy viendo aquí, lo estoy mostrando esto, aunque la persona vive económicamente floreciente, aunque para ellos no les faltaba nada, ¿verdad? Tenían buena tecnología, vendían barcos, tenían madera, porque sus montañas, dice, era inagotable. Crecían árboles y crecían, vendían y crecían, o sea, Dios los bendecía, pues, económicamente. Pero su adoración era también a Baal. Pero a pesar de eso, hermanos, Cristo los visitó. Anduvo el Señor predicando por esas regiones. Entonces, vemos, hermanos, aquí, con toda esta información, llegamos a entender que Cristo dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Aunque el país, aunque la persona tiene todo, hablando económicamente, pero hay algo que no se puede encontrar dentro de los recursos materiales, es la paz, es el gozo, es la vida eterna. No se encuentra, aunque tenemos producciones, ¿verdad?, económicamente, tierras fértiles, negocios, etcétera, buenas casas, como esta gente tenían casas buenas, vendían madera, etcétera, pero algo que no tenían y que no los daba toda esa riqueza era la vida eterna. Y Jesús pues visitó esas ciudades. Acerca también de Chipre, dice, eran puros habitantes, los habitantes eran griegos. Ahora, también Chipre, dice aquí, isla montañosa situada en el noreste del mar Mediterráneo y antiguamente famosa por sus minas de cobre. Existían allí numerosos grupos de judíos. Antes del martirio de Esteban ya había cristianos de Cipro, y durante la persecución que siguió, muchos de ellos volvieron a la isla predicando el evangelio. Mire, ya aquí nos da la información que antes de la persecución, antes que estos hermanos llegaran ahí, ya había cristianos, porque nos da la información que Cristo visitó esas ciudades y algunos de ellos habían creído. Mire, hermanos, ¿cómo es el amor de Cristo? Él vino a buscar lo que se había perdido. También Chipre, también dice aquí, es una isla montañosa. Y cuando está hablando de montañas, pues está hablando también de riquezas de madera, ¿verdad? Tenían lluvia, todos tenían, pero también les faltaba el amor de Cristo, el amor de Dios. No es que no tenían ellos, sino que ellos no buscaban al Señor, el Señor iba a buscarlos, ¿verdad? El Señor busca
a pesar de que aunque las personas están ocupados con el negocio, Cristo está buscando un lugar para que también Él entre en cada corazón. Aleluya. Cristo siempre está buscando, aunque el hombre parece estar ocupado, pero Cristo, hermanos, quiere también que esa persona de negocio, que está envuelto en negocio, que dice que no tiene tiempo, el Señor también está buscando. ¿Se acuerdan? En la iglesia también, donde dice que una iglesia de las 7 iglesias, dice que ellos estaban ocupadísimos también, tenían riqueza, estaban todos en buenos negocios, pero el Señor dice, estaba tocando la puerta, ¿verdad? Dice, he aquí yo estoy a la puerta, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, comeré con él, cenaré con él y él conmigo, aleluya. Y esto eran cristianos. No estaba hablando a los gentiles, él estaba hablando a los creyentes. Pero también los creyentes a veces, cuando Dios los bendice en gran negocio, hay mucho dinero, muchas ocupaciones, parece que estamos alabando a Dios, pero a veces el corazón, el sentimiento, el alma, pues, ¿verdad? Como dijo el Señor Jesús, donde está su tesoro, ahí está su corazón. Y si nuestro tesoro es puro terrenal, y muchas veces nuestro corazón está donde está el tesoro, así que puede ser que está en la iglesia, pero su corazón no está buscando a Dios. Estos hermanos ya habían dejado a Cristo, y ahora el Señor estaba a la puerta buscando a ver quién escucha. Aleluya. Entonces estamos viendo, hermanos, el Señor Jesús siempre busca a nuestros corazones para que abrimos un lugar para escucharlo, porque ese es la única fuente de vida, es Cristo Jesús. Aleluya. Esto era Chipre. Ahora, Antioquía también es una ciudad, nombre de ciudad de Siria, era Siria porque también estas ciudades antes habían estado bajo otros imperios, ¿verdad? Ahora en el tiempo de Jesús pues estaba bajo el imperio romano. Esto dice, situado sobre el río Orontes, a 26 kilómetros del Mediterráneo y unos 480 kilómetros al noreste de Jerusalén, por hallarse entre montañas y casi rodeado de aguas, gozaban de un clima muy favorable en contraste con la mayor parte de Siria. Llegó a ser una ciudad próspera y populosa. Habitantes, dice, llegó a ser 500,000 habitantes, y llegó a ser la tercera ciudad de todo el imperio. Miren, hermanos, esta ciudad de Antioquía llegó a una gran ciudad, llegó a ser la tercera ciudad más grande del imperio. Roma era la primera ciudad y la segunda era Alejandría, unas ciudades grandes, ¿verdad? Y Antioquía, dice, sus casas lujosas adornaban sus calles principales. Mire, eso también, porque vivía entre aguas, ¿verdad? Eran islas, y su clima favorable. Gloria a Cristo. Económicamente ellos estaban florecientes, ¿verdad? Tenían de todo. Gloria a Cristo. Dios bendice, hermanos, aunque no buscamos a Dios, aquí podemos entender, el Señor bendice, gloria a Dios, a todos, así como bendijo también a Israel. ¿Se acuerdan, hermanos? Israel llegó a esas tierras cananeas, tierra donde fluye leche y miel. La tierra era buena, producía buenas tierras, frutos, porque era tierra fértil. Pero una vez más quiero llegar a entender, hermanos, que la buena tierra, los buenos recursos que tiene,
Aún con eso, hermanos, podemos vivir favorablemente, así como estos de Antioquía, dice, tenían casas lujosas, casas buenas, hasta adornaban sus calles, hermanos, porque el templo de Salomón, las casas del rey David, eran casas buenas y de madera fina, madera de cedro. Así que los que tenían casas de eso, pues eran gentes ricos, y aquí ellos pues tenían, como vemos que tenían montañas, clima favorable, o sea que los árboles crecían rápido, tenían recursos, eran gentes económicamente, vivían bien en buenas casas. Pero hay algo que podemos entender, hermanos, que vida no hay, la tierra no da vida, es decir, vida abundante. Siempre Cristo Jesús busca, la razón que Él busca a las personas es para que goce también de los recursos que Dios ha dado, pero que también que gocemos de la vida eterna, que gocemos, hermanos, de las bendiciones que el Señor ofrece, como el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Cornelio aceptó a Cristo en su corazón? Él gozaba de paz y de gozo, oraba, daba limosnas, pero hay algo que no gozaba él, era las bendiciones del Espíritu Santo. Un capitán tiene de todo, pues tiene gente que le sirve. Cornelio era un hombre más dedicado a mandar que recibir órdenes, pero él en su búsqueda también sintió que necesitaba una guianza. Y vemos, hermanos, su obediencia de él cuando el ángel le llegó y le dio órdenes. Vemos Cornelio prontamente también recibió esas órdenes y mandó llamar a Pedro. Y cuando Pedro llega, como ellos estaban ansiosos de escuchar la palabra de Dios, cuando Pedro les empezó a hablar, y como sus corazones de ellos estaban ansiosos, con todo su corazón, oyeron la palabra del Evangelio, y el Espíritu Santo cayó sobre ellos, fueron llenos del Espíritu Santo, llenos. Entonces, hablaron en lenguas. Hermanos, esas son las bendiciones que Cristo quiere que también todos gocemos de estas bendiciones, así como se goza de los materiales, de los recursos que hay en la tierra, pero los recursos no dan lo que necesitamos. Necesitamos conexión con el Padre, necesitamos tener comunión con Dios. Por lo tanto, el Señor busca, aleluya, que le obedecemos, que le honremos, que tengamos una comunicación con el Señor, así como tenía con Adán. Dice, Dios venía y paseaba en el huerto y comunicaban con Adán. Así quiere Dios también hoy en día que la persona volver a tener esa misma comunicación que hubo antes. Esto es el amor de Cristo, mis amados hermanos, y esto vemos hoy en día también. Hay ciudades, naciones gozosos, ¿verdad? Tienen todos los recursos, pero hay algo que les falta, es el amor de Cristo. Hay algo que Dios ve, que un corazón dedicado a este mundo, al negocio, su corazón está inclinado a los negocios, pero le falta algo que el Señor quiere darle, el Espíritu Santo. Y estas ciudades que está mencionando aquí, vemos su riqueza, vemos su lujo que tenían, adoraban, según ellos también adoraban, tenían templos, pero tenían ahí a un ídolo. Y esto pues sabemos muy bien que los ídolos no dan nada para llenarnos de gozo, no dan. Y Antioquía también era una ciudad
próspera económicamente, pero también su belleza, su culto era también a los Baales y también a otros dioses que tenían en Canaán. Ahora dice en el versículo que estamos leyendo, cuando fue la persecución, llegaron allá los hermanos. Miren, ellos llegaron con otra buena noticia. Y estos hermanos llegaron guiados ahora por el Espíritu Santo. Salieron de Jerusalén. ¿Por qué se fueron a esas ciudades? Porque el Señor los llevó para allá. Porque el Señor sabía que allá había gente también que, a pesar de su riqueza, también querían algo nuevo, igual que Cornelio. Aleluya. Y hermanos, en mi corazón también, aún yo era joven, tenía 10 años, cuando escuché la palabra del Señor por primera vez. Yo escuché maravillosas palabras, sentí en mi corazón. Y desde ese día yo quise buscar una Biblia. No hubo. Pero cuando llegó el tiempo, ya para ese entonces tenía 20 años, cuando llegó esa Biblia en mis manos, lo escuché y gloria a Dios, hermanos, a pesar de joven, Dios tocó mi corazón, conocí el plan de Dios. Hermanos, yo traté de ir a una iglesia, oía palabras, pero no palabra de Dios, palabra de hombres. Pero cuando llegó la palabra de Dios fue totalmente, hermanos, diferente, porque la palabra viene del Espíritu Santo, viene de Dios. Esto da paz, esto da vida, esto cambia nuestros corazones. Aleluya. Y hermanos, esto es lo que Dios quiere, que todo el ser humano conozca este plan. Por eso el Señor guió a estos hermanos que iban huyendo de la persecución. Llegaron, dice aquí, vemos, fueron perseguidos, y por la causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos, ¿verdad? Estos iban hablando nomás a los judíos. Pero, dice aquí, había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. Aleluya. Esto es la buena noticia, a llegar a anunciar las buenas noticias, que en Cristo Jesús hay vida eterna, hay perdón de pecados, porque el pecado es que nos aleja de Dios. Pero cuando uno conoce a Cristo, se arrepiente de sus malas obras, acepte a Cristo, recibe vida, entonces recibe el Espíritu Santo, el cual el mundo no lo da. Aleluya. El mundo no lo da, aunque la tierra produce buenos frutos, todo lo que podemos tener, comprar, vender, así como los de Fenicia vendían barcos, compraban productos, trigo, etcétera, tenían comida como aquí en los Estados Unidos, por decir así, vende pasto, vende frutos de la tierra, los mandamos para otros países, y de otros países traen carros, camiones, motores, etcétera. Aquí tenemos, Estados Unidos tiene buenos autos, hasta sobreabundan. Si usted sale aquí en Stockton, encontramos sin número de dealers donde venden autos nuevos de diferentes marcas, de diferentes países. ¿Por qué? Porque también aquí Dios nos bendice. Aquí en California hay frutos en abundancia que aquí no los acabamos, se van a otros países y de regreso se traen autos, un país bendecido. Pero el Espíritu Santo
no lo trae ningún país. El Espíritu Santo lo trae el Señor Jesús, que viene del cielo. Entonces tenemos que tener una comunicación con el Señor para que ahora venga el Espíritu Santo y seamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, gloria a Cristo Jesús, gozamos una vida fructífera porque tenemos carros, tenemos el Espíritu Santo. Aleluya, es lo que Cristo quiere, hermanos, que gocemos las cosas, fruto de la tierra, lo que no da la tierra, lo da el Señor, ahora el Espíritu Santo, gloria a Dios. Entonces dice aquí, verso 21, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó, se convirtió al Señor. Estos hermanos que iban predicando el Evangelio, la mano del Señor iba, pero ahora aquí está diciendo, la mano del Señor iba guiándolos a favor de ellos, porque también la mano del Señor cuando se va en contra, nos va mal. Pero aquí nos está mostrando, hermanos, estos hermanos salieron de Jerusalén, pero la mano del Señor los llevaba guiándonos, aleluya. Ellos iban guiados, y la razón por qué iban guiados, porque llevaban el Espíritu Santo dentro de ellos, aleluya. Y porque llevaban el Espíritu Santo, algo nuevo del cielo, que el mundo no da, ellos lo llevaban, y cuando llegaron también les hablaban a los griegos, a los que no eran judíos, les hablaban y creyeron. Porque dice, la mano del Señor iba con ellos. Aquí dice, la mano del Señor estaba con ellos. Así Jesús, vemos lo que Jesús dijo. Cuando les dijo a sus discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, yo estoy con ustedes para guiarlos, aleluya. Y eso, hermanos, miremos, podemos observar todo lo que Jesús dijo, se cumplió y se está cumpliendo ahora, gloria a Cristo Jesús. El Evangelio está siendo anunciado con ese mismo fin ahora, para que la persona, aunque estén con grandes negocios, gloria a Dios por ello, pero aún con eso, pide el Señor que abre un tiempo para escuchar la palabra del Señor, para que aún así goce más que las cosas terrenales y goza de las cosas celestiales, aleluya, recibiendo el Espíritu Santo. Dice aquí, la mano del Señor iba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. Verso 22. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. O sea que esos no eran los apóstoles que estaban predicando, eran los hermanos que habían aceptado a Cristo en Jerusalén y se fueron a otras ciudades, como esta que nos está dando los nombres, Fenicia, Chipre y Antioquía. Y cuando ellos llegaron allí, anunciaron el Evangelio y creyeron, y grandes números de gente eran creyentes ya en Cristo Jesús. Y esa noticia vino a los apóstoles en Jerusalén. Entonces ellos mandaron, hermanos, allá a los hermanos a darles más apoyo. Y aquí dice, dice, la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, la cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó, aleluya, porque Bernabé ya conocía al Señor. Era un hombre, dice aquí la Biblia, y era un hombre bueno, lleno de fe. Quiero leerle, dice, el cual cuando vino, vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme
permanecieran fieles al Señor. Aleluya. Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Aleluya. Hermanos, Cristo Jesús amaba a esas ciudades. Los que llegaron, predicaron el Evangelio, multitudes conocieron al Señor, creyeron en Cristo. Cuando llega Bernabé se gozó porque miró grandes multitudes conociendo a Cristo, creyendo en el Señor. Y lo que él llega a decir ahora, lo que él llega a decir, dice, solamente para que darles ánimo a los hermanos. Eso es lo que nos falta ahora también a nosotros. Ánimo. Hemos conocido a Cristo, los que hemos conocido a Cristo, que necesitamos un Bernabé para afirmarnos. Aleluya. Ese es el trabajo que tenemos hoy en día como iglesia, como creyentes en Cristo. Hemos recibido a Cristo Jesús. Estamos gozando de sus maravillas, de sus ricas bendiciones. Aleluya. Los que hemos creído en Cristo tenemos, hermanos, las ricas bendiciones de los frutos de la tierra. Todos los frutos de la tierra. Aquí en California no producimos otra cosa más que agricultura, pero estos son alimentos que aquí en California no se acaban. Se van a otros países y de regreso pues vienen los autos y aquí pues los compramos, tenemos autos, gloria a Cristo. Y los que tenemos autos y hemos conocido a Cristo, gloria a Cristo, estamos bendecidos, hermanos. Ahora el mensaje es igual como aquellos que vivían allá. Tenían todo, pero no tenían a Cristo. Pero a ese propósito mandó Cristo Jesús a estas personas, para que conocieran a Cristo el Salvador. Y ellos, hermanos, cuando dice, enviaron a Bernabé y los encontró, dice aquí, una multitud creyendo en Cristo y vio la gracia de Dios. La gracia de Dios es que conocían más gente conocían a Cristo. Se regocijó y animaba a todos para que con un corazón firme permanecieran fieles al Señor. Eso es lo que nos falta, hermanos, es lo que falta, lo que el hermano Bernabé llegó allá a anunciarles a los hermanos, que se mantengan firmes. Aleluya. Y esto también hoy en día la iglesia necesita ser firme para que siga gozando de las bendiciones del Señor. Dice, ¿por qué? Porque Bernabé era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Gloria a Dios. Mire, estas ciudades fueron bendecidos, fueron llenos, hermanos, de gozo del Señor por estos otros hermanos que fueron esparcidos y llegaron a esa ciudad. Pero esto, vemos aquí, hermanos, el que hizo esto, el que promovió esto, hermanos, es el amor de Cristo. Aleluya. Es que Cristo nos ama. Cristo ama a todos. Que Él quiere, hermanos, que nadie perezca, que todos vengan al conocimiento de la verdad, que todos gozan, hermanos, de estas ricas bendiciones y que gocen también de la vida eterna. Ese es el único propósito que el Señor hace. Para eso vino el Señor Jesús, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese mismo, hermanos, la búsqueda del Señor es hoy en día, es el mismo, buscando, aleluya, a todo aquel que un día se detiene y dice, buscaré a mi Señor, así como el hijo pródigo. Su plan era no buscar al Señor, pero ¿sabe qué? Usó el Señor para que este hombre se arrepintiera, porque este hombre también era un hombre, hijo de un hombre rico, no conocía necesidad, pero un día dijo, dame mi herencia y yo no quiero vivir contigo y quiero agarrar mi herencia antes que te mueres.
porque yo no sé cuándo vas a morir, yo quiero mi herencia pronto. Y el padre le dijo, ok, pues aquí te va tu herencia. Y agarró él todo y se fue. Llegó a lejos, a donde llegó, de repente dice, vino un hambre en toda esa región. Y él pues se le acabó todo. Mire, el hambre fue que le hizo recordar a él su casa. Si el hambre no llegue, no se acuerda de nada. Pero el hambre fue que lo fue apretando y apretando hasta que se acordó. Y yo aquí pereciendo de hambre en la casa de mi padre, mucha comida hay. Regresaré otra vez. Y él dijo, le diré a mi padre, he pecado contra ti, contra el cielo, no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus siervos. Pero fue lo contrario. Cuando el padre vio a su hijo venir, dice, corrió y se echó a su hombro y lloró y lo besó y dijo, cuando el joven estaba diciendo, padre, he pecado contra ti, el padre lo interrumpió, dijo, tráigame la ropa nueva, calzados, póngala a sus pies, y además le pusieron un anillo y fiesta, gloria a Cristo. Esto nos hace, hermanos, recordar el amor de Cristo Jesús. Aleluya, el amor del Señor nos hace, hermanos, resaltar en las Escrituras, a pesar de todo, en la riqueza, en la pobreza, lo que el Señor quiere, que conozcamos al Señor, y por eso el Señor no deja de predicar su palabra. Y gracias al Señor que hoy en día lo escuchamos por diferentes medios, solamente que un momento hay que detenerse, oír la palabra de Dios, aceptarlo, y gloria a Cristo, recibiremos también el don del Espíritu Santo. Gloria a Cristo Jesús. Pónganse de pie, hermanos, y démosle gloria a Cristo, porque el Señor es bueno, porque el Señor para siempre es su misericordia. Lo vemos y lo hemos oído de Jesús, y lo vemos también hoy en día. El amor de Cristo no ha dejado de ser proclamado. Siempre Él está dispuesto para perdonar a todo aquel que a Él viene. Gloria a Cristo Jesús. Póngase de pie entonces y oremos al Señor. Démosle honra y gloria por su